Adoramos el nombre de nuestro Dios, aleluya. Lo bendecimos y lo exaltamos, aleluya, en todo tiempo. Gracias, Jesús, porque si estamos aquí ha sido por su misericordia y su amor, aleluya. Te adoramos, Rey de Reyes, aleluya. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermanos, aleluya. Primeramente, ¿verdad? Como siempre, yo creo que todos le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad de poder venir y traer, exponer la palabra de Dios. Y sobre todo no solamente exponerla, sino dar la palabra que Dios ha ministrado a nuestras vidas, ¿verdad? Porque yo creo que todo el que se para aquí ha sido porque Dios ha ministrado a nuestras vidas primeramente. Y eso es algo que uno anhela siempre compartir. Lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos muestra día con día es traerle al pueblo, porque somos un solo cuerpo, ¿verdad? Y anhelamos que cada uno de nosotros puedan tener el mismo gozo, podamos tener las mismas revelaciones de la palabra de Dios y que podamos crecer juntamente para ser un pueblo edificado, un pueblo lleno de bendición. Amén. So, empezando con eso, vamos a abrir la palabra en Números 23. Gracias, Jesús. Adoramos, Señor. Y esa fue una de las cosas que yo creo que Dios hablaba más a mi vida en referente a esto, era de que, ¿verdad? Viendo cada día cómo cada uno de los hermanos han crecido, cómo cada día crecemos, cada día, ¿verdad? Se descubren los talentos, se descubren los dones en cada uno de los hermanos, se descubre que cada uno de nosotros tenemos grandes cosas en nuestras vidas y que cada día, ¿verdad? Toda esa bendición cuando se une es tremenda bendición para el pueblo y para la gente afuera. Amén. Eso es algo que debemos de tratar de avivar en nosotros cada día, esos dones que Dios ya ha depositado en nuestras vidas. Amén. Y vamos a leer en Números 23, 19. Y también voy a leer 2 Corintios capítulo 1, versículo 20 al 22. Pero primero el Números 23, 19. Amén. Aleluya. Si ya todos los tienen, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, ¿verdad? 2 Corintios 1, capítulo 1 del 20 al 22, dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Verdad? Y le puse buscando, ¿verdad? El título y todo para que podamos tener un entendimiento. Habla de esperar en Dios. ¿Verdad? ¿Y esto por qué puse eso? Porque habla, como les di en los versículos anteriores, habla de que Dios no miente, ¿verdad? Cada uno de nosotros Dios ha dado promesas, específicamente aún personales, ¿verdad? Nos ha dado promesas personales, nos ha dado promesas de que nuestros hijos regresarán a Cristo. Algunas personas ha dado promesas de que tu familia va a venir a Cristo, ha dado infinidad de promesas a nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando eso pasa? Ahora tenemos que esperar. Esperar en el momento específico y el tiempo, aunque para nosotros es tardar, entre comillas, para nosotros lo llamamos tardanza, no es. Porque Dios tiene un tiempo específico para cada uno de nuestras vidas. Aún el llamado que Dios nos ha hecho, aún lo que Dios nos ha llamado a hacer, cada uno de nosotros, como leí en el 2 Corintios, Dios ya nos ha ungido, ya nos ha llamado, ya nos ha puesto. Ahora toca a nosotros esperar pacientemente. Y vamos a ver de un hombre que tuvo que esperar un buen tiempo y todos los obstáculos que hubo, pero siempre buscando la voluntad de Dios, siempre haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que a veces a nosotros nos falta. Es saber que Dios nos ha llamado, saber que Dios nos ha ungido, saber que Dios ha hecho grandísimas cosas y que hará aún mayores, pero no sabemos esperar. Y eso a veces, no que Dios se tarde, si nosotros evitamos que llegue más hacia nosotros más pronto. ¿Verdad? Porque nosotros somos los que debíamos, pero vamos a ver, y voy a decirles primero en el versículo que leímos, en el 2 Corintios, encontré esto interesante cuando estaba leyendo ese versículo donde dice,
y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Verdad? Y yo miraba y yo decía, ¿qué son arras? ¿Verdad? Y yo decía, entonces busqué algunas definiciones. Y una de las definiciones que decía es el objeto que se entregó como garantía de que se cumplirá una promesa. Amén. Entonces, la promesa que Dios te ha hecho a ti se va a llevar a cabo. Amén. Entonces, también en otra decía garantía, prenda, goce anticipado y primera cuota de la gloria venidera. En sentido más general, y habla a Rabón, que quiere decir en griego, significa cualquier prenda o depósito de cualquier naturaleza que sea, que se entregue como señal de que más adelante se hará un pago mayor. Amén. Eso quiere decir que tú te van a dar algo, pero entonces viene una gloria mayor. Viene la promesa cumplida a tu vida. Dios ya te lo ha dado, ya te lo ha depositado en ti, ya no lo ha depositado en nuestros corazones. Ahora tenemos que esperar la bendición mayor que viene. Amén. Pero está en nosotros, ¿verdad? Como decía el versículo. Dice que ya que nos ha dado esa promesa, ahora tenemos nosotros que creerla y vivirla. ¿Verdad? Decía que esperar es tener esperanza de conseguir lo que se desea. También quiere decir creer que ha de suceder alguna cosa. ¿Verdad? Estamos esperando en eso que se nos ha prometido. Estamos esperando en eso que Dios ha depositado en nosotros. Estamos esperando en lo que Dios nos ha hablado continuamente. Y muchas veces, hermano, yo creo que sucede de que a veces nos desanimamos, que a veces pensamos que no ha de llegar o que no somos capaces, porque todo eso el enemigo se encarga. Se encarga de que cada uno de nosotros dude constantemente y estemos dudando en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en lo que va a hacer en nuestras familias, en lo que va a hacer en las familias a nuestro alrededor, aún en nuestra salud, en nuestro bienestar. Pero hay promesas que Dios ya nos ha dado y esas promesas se van a llevar a cabo. Si Dios te lo ha prometido, se va a llevar a cabo. No hay duda de eso. Amén, no hay duda de eso. Y eso es lo que quisiera que en esta hora pudiéramos entender, porque cuando vivimos con esa certeza y con ese conocimiento, podemos vivir una vida victoriosa. No vamos a vivir una vida amargada, no vamos a vivir una vida que mediocre, vamos a vivir una vida en victoria, sabiendo que Dios es el que te ha llamado. Dios dice aquí en segunda de Corintios, se dice que el que nos ungió es Dios. Él es el que nos ha ungido. Él es. Amén. Y esperar no significa lo contrario, no significa ser conformista o pasivo tampoco. Amén. No. Habla de que estemos firmes, pero buscando la voluntad de Dios en todo tiempo. No quiere decir que le vamos a ayudar a Dios para que se lleve a cabo lo que Dios nos ha prometido. No quiere decir que vamos a hacer nosotros como nosotros creamos, sino que vamos a esperar pacientemente, haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Verdad? Yo siempre he dicho, lo que venga a mis manos, si es de Dios, lo hago. Y lo voy a hacer con gusto y alegría y con gozo, mientras se lleva lo que Él me va a dar. Lo que yo ya sé que está prometido, pero mientras me dispongo a hacer la voluntad de Dios en lo que Él desee que yo haga. Amén. Entonces vamos a ver a un hombre, como dije, un hombre que pasó por mucho, tardó años para llegar a cabo algo en su vida, pero se dispuso en su corazón servir a Dios firme, y en la palabra durante todo eso vamos a ver donde le decía Dios que Jehová estaba con él, ¿verdad? Vamos a primera de Samuel capítulo 16. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias Jesús, aleluya. Te adoramos. Capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Y ya saben cuando le están pasando a que es David. Amén. Era bueno, ahora el rey David. Aquí todavía no era rey. Pero amén, aleluya. Y voy a leer del 1 al 13, simplemente para que tengamos voy a ir más o menos llevando en versículos. Amén. Y dice,
Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Amén. Vemos aquí en estos versículos donde Jehová lo ungió para ser rey de Israel. Amén. Y lo que se sabe más o menos la historia, y voy a ir un poquito, vemos en el capítulo 5, muchas de las veces cuando viene Dios y te da promesas, va a venir el enemigo y no va a querer que recibas esa promesa. Amén. Vemos en estos versículos en el capítulo 5 donde dice: Y santificó él a Isaí y a sus hijos, pero no eran todos sus hijos, ¿verdad? El enemigo quería impedir. Y solamente estaban los 7. Y vemos en el capítulo 11 y 12 donde Saúl tuvo que mandar llamar al otro. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo va a ver en nuestras vidas donde va a querer impedir que esa promesa, que esa palabra llegue a tu corazón y se haga tan real en tu vida. Porque el enemigo para eso está, es para matar, hurtar y destruir. Él no quiere que tú recibas nada de la palabra. Él no quiere que ni aún ahorita tú recibas esta palabra, que hay promesas que tú te has olvidado o tú estás desanimado en este día. Y puede que alguno de nosotros no, porque esto venía a mi corazón y yo decía: Señor, pero a lo mejor toda la gente ya sabe. Toda la gente ya sabe que hay promesas. Pero decía: pero sí, pero puede haber uno o dos que se han desanimado en este día, que han sentido que a lo mejor nunca va a llegar, o que a lo mejor están pensando que sus hijos no van a venir cuando Dios ya les ha hablado directamente y les ha dicho: tus hijos vienen. Y se han desanimado y necesitas llevar esa palabra, porque yo quiero animarlos nuevamente. Yo quiero levantarles y dejarles saber que yo estoy con ellos. Amén. Y ese es el propósito de la palabra, hermanos, porque la palabra nos edifica, nos exhorta, nos levanta, hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y el propósito del que trae la palabra es pedirle a Dios, a uno primero, porque uno también está en espera, ¿verdad? Dios me ha prometido muchas cosas y yo las espero y confío en que van a venir y que vienen desánimos definitivamente. Y uno piensa: ¿será o no será? ¿O era yo? O a lo mejor el siervo que me dio la palabra no era. Pero sabemos, tenemos la certeza de que era, porque no ha sido una, dos, han sido varias veces que Dios ha confirmado. Pero el enemigo, como dije, viene a querer matar lo que Dios ha puesto en ti. Los llamados que hay en cada uno de nosotros, hermano. Es tiempo de que cada uno de nosotros nos levantemos, porque hay llamados en tu vida. Dios te ha ungido desde el día que tú dijiste: sí, aquí estoy, Señor. Dios te ha ungido para un llamado. Pero entonces, ¿por qué no nos hemos levantado? Porque a veces creemos y creemos en lo que el enemigo ha dicho: que no eres capaz, o que no puedes, o que no es el tiempo. Cualquier sea la mentira, pero eso es. Y es tiempo de que podamos decir: sí, Señor, aquí estoy.
no voy a dudar, no voy a dejar que el enemigo, como vemos a David, y vamos a ver en el transcurso, el enemigo sabía que cuando él era ungido, él iba a ser poderoso. Y vamos a ver durante todos los capítulos desde que él fue ungido, lo que Dios hizo con él, siendo un muchacho. Un muchacho quiere decir bien jovencito, porque no creo que era pasado de 12, porque de 12 ya es un poquito más grande. Él tuvo que haber sido un poco más chico. Y Dios lo ungió desde entonces, y él tuvo que esperar. Y no vemos en la palabra en ningún lugar donde él pudo haber dudado, aunque era pregunta válida, ¿verdad? No decir, ¿cuándo, Señor? ¿Me ungiste para rey de Israel? ¿Cuándo va a ser? Ya pasó un año, ya pasó 2 años, ya pasó 3 años, ya. Yo espero unos cuantos años para promesas que Dios me ha dado, pero sigo esperando, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado esas promesas. Y vemos en David, cuando era muchacho fue ungido, pero él llevó a cabo cosas que Dios le ponía en sus manos para hacer. Vemos en primera de Samuel 16-18, donde vemos que cuando el espíritu de Dios se apartó de Saúl, ¿qué pasó? Vino un espíritu malo a atormentarlo. ¿Y quién fue usado? David. David dijo, oh, no, yo fui ungido para rey. ¿Yo? ¿Tocarle a Saúl? No, no, ¿verdad que no? Él dijo, ok, yo voy. ¿Por qué? Porque también esto sucede que a veces si Dios nos ha llamado para ya no queremos lavar baños, ya no queremos barrer, ya no que no, yo no puedo, yo voy a ser, no sé, conferencista, o yo voy a ser evangelista. No, hermano, tenemos que hacer lo que Dios ponga que hagamos. Si es de limpiar, como siempre dicen los pastores, ellos lavaban baños y Dios los llevó a ser pastores. Todo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Lo que hagamos, lo hagamos para Él. Amén. ¿Verdad? Y eso es una de las cosas que fue músico, bueno, como quien dice, músico personal de Saúl, porque él estaba a su disposición. Cuando le atormentaba, él estaba ahí para tocarle y que ese espíritu era de servicio. ¿Y servicio a quién? A Saúl, primeramente a Dios. Porque si vemos en el versículo 18 dice, ¿y saben por qué? Vemos dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Mira cómo era David, y hermoso, y Jehová está con él. Se reconocía que Jehová estaba con él. Amén. Y dice en primera también desde aquel, bueno, hablando de también antes de eso, en 16 y luego el 17, vamos también donde qué hizo David, defender al pueblo, ¿verdad? Cuando Goliat vino sobre el pueblo y que miró y dijo, ¿cómo que ofende al pueblo de Israel de esa manera? ¿Qué hizo David? Uy, está bien grandote. No, él se puso en la brecha y dijo, bueno, vamos. Como nosotros muchas veces tenemos que ponernos en la brecha, no importa que si otra persona sea mayor, para orar por ellos. No vamos a lo mejor ir a pelear una batalla, pero vamos a ir a pelear en oración. Si vemos una hermana o algo que está, nos ponemos en la brecha y decimos, ok, vamos, ponernos de ayuno y oración y vamos a orar por ella. Amén. ¿Eso lo hacemos? Porque esa es manera de hacerlo, ¿verdad? David hablaba nos enseña, todo esto nos enseña muchas otras cosas más. No solamente ver la batalla que él iba y peleaba, sí, pero defendía al pueblo, defendía, y nosotros podemos defender ahora en oración, clamando a Dios, pidiéndole a Dios por cada uno de nosotros. Cuando alguien está enfermo, por eso venimos los lunes a orar y clamar los unos por los otros, porque creemos en que la oración tiene poder. Hay que batallar, hermano. Yo decía el sábado cuando fuimos, ¿verdad? Me habían pedido que ayudara en otra cosa. Yo dije, no puedo esta vez, I'm sorry. Voy a ir a la caminata. Porque yo sentía que era una batalla, hermano. No era nomás una oración, era una batalla conquistando algo que Dios ya nos ha dado. No era solamente ir a orar y decir, Señor, por favor. No, era una batalla, era una conquista, era una... Y para mí eso era. Y yo decía, Señor, no puedo dejar de no ir, porque es importantísimo clamar. Y no nomás allá, yo le decía a Lupita, en el sur también se tiene que hacer, porque es desde allá, desde el norte hasta el sur, al este y al oeste.
Todo se tiene que tomar porque es de Cristo. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo sé que algunos no pudieron, hermano, pero para mí era importante. Yo sé que ¿verdad? Muchos trabajan y X, pero ¿verdad? Pero que tomamos cuando podamos y sea de parte de hacerlo. Que si eso es lo que está, entonces hagámoslo. Amén. También vemos, ¿verdad? Que también dice en el 18:9 donde dice, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David después de que, ¿verdad? Mató a Goliat. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente cantaba que Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Entonces, ¿qué pasó? Vino envidia sobre Saúl, sobre David, ¿verdad? Y desafortunado, hermanos, también en el pueblo puede entrar eso. Y eso no debe de ser. Debemos, si una hermana o un hermano está siendo usado por Dios, gloria a Dios. Que no seamos el Saúl, ni que tampoco seamos el David que nos estén envidiando. Desafortunadamente también sucede. Y saben que la envidia, cuando se escuchan palabras negativas de uno, créanme que decae. Uno se debilita, uno se entristece, porque uno dice, Señor, ¿por qué? Si yo no estoy haciendo, y eso es algo que también no debe de estar en el pueblo. No debiera de estar en el pueblo, porque como dije anteriormente, somos un solo cuerpo. Aunque mi llamado sea diferente, hermano, tu llamado es diferente. Mi llamado no es el mismo que tuyo. Puede ser más o menos en lo mismo, pero no somos iguales. Yo soy única, tú eres único, tú eres única en lo que tú vas a hacer para el Señor. Pero sí nos necesitamos, porque puede que yo sea el dedo y tú seas la mano de abajo. Entonces te necesito, tú me necesitas, yo te necesito, para que el cuerpo sea unido y podamos trabajar juntamente, ¿verdad? Habla en otra parte que no la traigo, pero sí estaba leyendo en eso donde dice que el ojo no puede ser el pie y el pie no puede ser el ojo, porque entonces no se funciona, y que si no tienes una cosa, pues no puedes trabajar con la otra. Todo se necesita en unidad. Mi brazo no puede estar en el pie porque entonces no voy a caminar bien o no voy a poder caminar. Entonces, sí, servir a Dios, pero tratar y pedirle a Dios que si quiere infiltrarse cualquier cosa de esa, en el nombre de Jesús se ha reprendido en nuestras vidas, para que el cuerpo de Dios funcione como debe de funcionar. Amén, porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios ha hablado muchísimas veces a esta iglesia, pero hasta que no nosotros nos pongamos en ese orden, Dios va a hacer. Y si no, pues va hacer a los lados o como tenga que hacer, pero se va a llevar a cabo. Pero queremos ser parte. Yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte de esa bendición. Yo quiero ser parte de llevar esta palabra, de ser edificadora y no derribar. Amén. So debemos ponernos en orden y saber que esperar en Dios vale la pena. Si no es tu tiempo, amén, ya vendrá. Ya vendrá. ¿Verdad? Vemos también pero siempre vemos que Dios estaba con David porque él buscaba la voluntad de Dios. Dice que Jehová estaba con él. Amén. Y vemos después de todo ese transcurso, en todos los capítulos, vemos que Saúl conspiraba a matarlo, obviamente. Él trató de hacerlo él personalmente, ¿verdad? Lanzó la lanza para clavarlo contra la pared. Si leen más adelante, 2 veces lo trató de hacer. Y wow, y lo que más miré también, que aún era su odio de Saúl, que aún a su propio hijo, a Jonathan. Yo no lo había leído, yo había leído esa historia, pero cuando vi el odio tan tremendo que aún estaba sobre Saúl, la envidia, lo que habían dado sobre él por David, era tremendo, hermano. Y no queremos que nada de eso en nosotros vaya a haber. Amén, porque queremos ser edificadores, queremos ser de bendición, queremos que Jehová esté con nosotros. Amén. Amén. Y cada vez vemos que Saúl conspiraba contra él, lo mandó a la guerra y al frente para que fuera, ¿verdad? Para que lo mataran. Hizo infinidad de cosas. Pero entre más, ¿verdad? Saúl hacía, más crecía la popularidad de David. Más crecía todo eso y más fortalecido estaba David. En referente a ser fortalecido porque buscaba de Dios. Si vemos los salmos, muchos de los salmos fueron escritos en ese tiempo, cuando él se sentía más decaído, pero siempre iba ¿a quién? A Dios.
a recibir su fortaleza y a recibir lo que él necesitaba de Dios para seguir adelante. Nosotros igual, hermano, cuando escuchemos, cuando oigamos, cuando vamos a orar por las personas, que para que sean levantadas, para que ellas también no se sientan como que son echadas a un lado y Dios no las usa, que Dios las usa también, que las bendice también, que las usa para su gloria y seguir adelante. Porque en vez de orar para que a lo contrario es para que sean bendecidas, para que ellas también vean que también son usadas, que también son importantes para Dios, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un llamado y un propósito, hermano. A todos, no hay ninguno que se quede afuera. Como siempre dice el pastor, depende de nosotros que lo hagamos, pero a todos se nos ha dado. Amén, porque Dios es grande, en abundancia nos da para hacer de bendición a las vidas, porque ese es el propósito, es de exaltar su nombre donde quiera que vayamos. Amén. Y vemos que todo eso sucedía y en una de las partes, ¿verdad? Donde dice que ya, supongo que David se sentía un poco desanimado, que dice que David fue al desierto. El desierto sabemos que es un lugar desolado, un lugar seco, un lugar árido donde no hay nada. Y llegó yo creo que en un momento donde David se sintió de esa manera, ¿verdad? Pero también sé que en una de las cosas, aún estando ahí, ¿ok? Aún estando en ese momento, que es en el capítulo 23 de Primera de Samuel, dice que dice, bueno, mi capítulo dice que David en el desierto, eso quiere decir que había ido al desierto. Entonces dice en los primeros capítulos, en el primer versículo, perdón, dice, dieron aviso a David, diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió, David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Verdad? ¿Qué está hablando aquí? De que aún en el desierto, él tomó el tiempo para ir y consultar a Jehová. ¿Para qué? Para ayudar a este pueblo. ¿Quién nos habla que aunque nosotros estemos en las circunstancias que estemos, vemos el ejemplo perfecto de David, que aún estando donde estaba, él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios? No importara en dónde estaba, pero él buscaba la voluntad de Dios. Y vemos que no fue rápido para decir, voy, que acabo, tengo hombres de guerra, tengo hombres aquí que podemos ir a atacar. No, buscó la voluntad de Dios. Buscó, y así nosotros en todo debemos de buscar la voluntad de Dios. Y antes, mientras él estaba, voy a leer el Salmo 119, el versículo 49, donde dice, ¿verdad? Cuando nosotros nos sientamos que estamos en ese lugar, donde estamos en ese lugar desierto, pensando que no hay nada, pensando que todo está perdido, por así decirlo, que podamos clamar a Dios y decir, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Verdad? Ese versículo a mí, cuando yo me he sentido así, yo he dicho ese versículo. Yo digo, Señor, acuérdate de esa palabra que tú me has dado. Y yo he esperado en ella. Por lo tanto, dame fortaleza en esa palabra que porque yo sé que tú me la diste. Pero dame la fortaleza porque yo sé que tú me la has dado y yo he esperado en ti. ¿Verdad? Eso es cuando podemos clamar a Él, cuando hemos esperado en Él. Y podemos decirle, Señor, yo he esperado en esa promesa. ¿Verdad? Hemos podido clamar y decir, Señor, yo he esperado. Por lo tanto, acuérdate. Y no es que Dios no se acuerde, pero por eso nos la da, es porque nosotros podemos. ¿Verdad? Porque Él se compromete con nosotros cuando Él te da una palabra. Como dije en el primer versículo, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Por eso podemos venir confiadamente y decir, Señor, acuérdate de esa palabra. Acuérdate, por eso podemos venir confiados. Porque esa palabra es verdad, como decíamos el domingo, esta palabra es verdad. Si lo dice, es verdad. Hay promesas aquí, hermanos, que son nuestras y que tenemos que tomarlas. Amén. Y hacerlas día con día nuestras. Amén. Vemos que pasaron varios años, vemos desde el 16, primera de Samuel, capítulo 16, cuando fue ungido, hasta los capítulos en adelante, que pasaron muchas cosas sobre la vida de David. Y que fue ungido pero no llegaba.
Pero no por eso, como dije, esperar no es ser pasivo y es ser, no hacer nada. Era hacer la voluntad de Dios, pero simplemente continuando esperando en Él y haciendo la voluntad de Dios y haciendo las cosas en obediencia a Dios. Amén. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 5. Gracias, Jesús. Te adora mi alma, Jesús. Aleluya. Y cuando tenga tiempo, hermano, yo le exhorto a que se lea todos estos capítulos. Es de grande bendición. Cuando yo lo leía, yo ya lo había leído, ¿verdad? Pero a veces Dios te da cosas nuevas y yo decía, wow. Y hay un montón que podría haber dicho, pero pues no nos podemos quedar aquí todo, ¿verdad? Pero hay tanto que te puede enseñar Dios a través de esos versículos, porque si tú lo tomas como tuyo, tú dices, wow. Y luego yo decía, Señor, yo sé que David era el que habla que conforme al corazón de Jehová, pero entonces leyendo esos capítulos decía, wow, por eso, porque él buscaba la voluntad de Dios. Él cuando estaba con las ovejas adoraba a Dios, se gozaba con el Señor, cantándole a Él, adorándole a su Dios. Y eso es lo que nos trae la fortaleza, lo que nos trae cada día este renuevo en nuestras vidas para que nosotros podamos seguir adorando al Dios que nos ha dado eso y más que nos va a dar todavía. Amén. Entonces dice, vemos en este capítulo y sabemos que, vea, leyendo yo más o menos buscando, se dice que él era un muchacho, era bien jovencito. Tardó, se dice que miraba en diferentes lugares de que 10 a tantos años de espera para ser rey. ¿Ok? Como de 10 a 15, en algunos miré de 10 a 12, 3 o 2 años casi siempre no están exactos. Y dice, vamos a leer el capítulo 5 y dice, del 1 al 5 dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas de Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando reinó en Israel, pero él tuvo que esperar 7 años y medio, dice en la palabra, que para ser rey de Israel, porque él primero reinó en, um, en Judá, 7 años y medio antes de ser rey de Israel. Pero recuerden, desde un principio Dios le ungió ¿para qué? Para rey de Israel. Pero fue primero rey de Judá por 7 años y medio y entonces tuvo que esperar esos 7 años y medio para ser rey de Israel. Entonces su espera todavía tuvo que esperar. Y vemos aquí los que acabamos de leer, entonces ya eran a los 30 años reinó en Israel. Y se dice que reinó 33 años. ¿Verdad? Reinó mucho tiempo y se dice, ¿verdad?, que esos fueron los tiempos eh, más mejores. Claro, hubo cosas después de todo lo demás, pero el propósito del mensaje era que tenemos que esperar. Y cuando esperamos haciendo la voluntad de Dios, Dios se glorifica en nuestras vidas. Amén. Tantas cosas negativas ocurrieron que parecía que nunca llegaría, ¿verdad? Pero Dios siempre se glorifica. Y como dije al principio, si Él lo ha prometido, Él lo hará. Amén. Cada día, ¿verdad?, vemos que a veces el esperar no es fácil para nadie. Yo creo que el esperar es lo que más a veces últimamente menos tenemos, ¿verdad? Queremos todo rápido. Estamos en un lugar y ya no queremos esperar 10 segundos, ya lo quiero en 2. Y, y ese es a veces uno de nuestros problemas, es el espera, el siempre estar, pero a veces esto, la espera, nos hace más fuertes, nos capacita para entonces poder ser aún mejores. Estoy segura que todos esos años de David lo capacitó para ser mejor rey todavía, para poder entender mejor aún al pueblo. ¿Por qué? Porque él había sido perseguido, él había sido atacado, él había sido todo esto y eso lo capacitó para ser mejor rey. Como te capacita y a mí, muchas de las veces yo digo, yo no cambio nada de lo que me pasó, no fue hermoso, no fue nada, pero no se cambia porque eso es lo que nos hace cada vez mejores. Amén, porque nos enseña,
nos enseña y podemos entender a otras personas, ¿verdad? Lo que el enemigo quiere para mal, Dios lo hace para bien. ¿Por qué? Porque eso nos fortalece y nos ayuda a un ser más de bendición a las vidas que nos rodean. Porque podemos decir con entendimiento y claridad, decir, yo te entiendo, yo te puedo ayudar, yo puedo ser de bendición a tu vida, puedo clamar por ti, saber lo que tú estás sintiendo. Amén. Pero eso también es de que nosotros también permitamos y que nosotros estemos dispuestos. Amén. Hay promesas para nosotros, a cada uno de nosotros, y muchas de las que hay, ¿verdad? Tenemos que hacerlas nuestras. Dice voy a agarrar nomás unas, dice, por ejemplo, en el Salmo 37:40, dice, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Amén. Los que esperamos, Dios nos va a salvar. Dios va a estar con nosotros en todo tiempo, ¿verdad? Y dice en el Salmo 34:19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Son promesas que Dios nos ha dado en cada una de ellas. Y en esta hora, ¿verdad? Yo digo, cada uno de nosotros ha esperado. Yo sé que muchos de nosotros espera algo, que Dios nos ha hablado y lo esperamos pacientemente. Pero que en esta espera podamos ser de bendición, podamos decir sí a lo que Dios ponga en tu mano y sí a lo que Dios tiene para ti mientras esperamos lo que Dios nos ha dado. Porque ya no lo ha dado, ya nomás estamos esperando que se lleve a cabo. En esta hora, ¿verdad? Yo no hago llamado ni nada, pero cada uno de nosotros podamos tener ese entendimiento, que podamos ser como David, que Jehová estaba con nosotros, porque dice en la palabra también que él era prudente, sabio, como se conducía. Amén, que nosotros también así lo seamos mientras esperamos en él. ¿Verdad? En el Salmo 71:14 dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Quiere decir que no importa cuando llegue, yo lo alabaré. Igual yo les invito que igual ustedes, mientras esperen, lo sigamos alabando, les sigamos sirviendo al Rey de Reyes, porque vale la pena, ¿verdad? Servirle a Él y esperar en Él, porque Él tiene tu promesa y no se tardará. Como dice en Habacuc, no busque el versículo, pero yo sé que ahí habla de que no se tardará la promesa que te ha dado. Y vendrá pronto, pero esperémosla, porque viene. Amén. Dios les bendiga.